comienzo con la temática que vamos. Nacionales. Ya como les acababa de decir, es totalmente aparte de la 181, ¿ya? Entonces, como su nombre indica, esta ley es de fomento a la adquisición estatal de bienes nacionales, la cual principalmente establece la compra de bienes nacionales como una política nacional. Enseguida vamos a ver con un poco más de detalle este punto, pero como les repito, establece que la compra de productos nacionales, de productos fabricados en territorio nacional, es una política nacional de fomento e incentivo a esta producción nacional. ¿Ya? Posteriormente tenemos al Decreto Supremo número 4505 del 5 de mayo del año 2021, que es el reglamento a la ley del fomento, a la ley de fomento a la adquisición estatal de bienes nacionales, ¿no? La ley que anteriormente mencionábamos. Ya este decreto supremo, el 4505, como les indico, reglamenta su operatividad, su uso para este tipo de compras, para este tipo de contrataciones. También, como último marco normativo, tenemos la resolución biministerial número 12 del 28 de octubre del año 2024, que es el reglamento operativo para la compra por catálogo electrónico con provecho en Bolivia. Es decir, que se ha visto la necesidad de detallar, digámoslo así, detallar aún más la operatividad para la aplicación de este sistema de contratación. Ya donde, como pueden ver, tiene ya la participación de 2 ministerios, por eso es que se denomina así, es una resolución biministerial. Enseguida vamos a entrar en detalle también en estos puntos, uno por uno. Respecto a la ley 1257, ya, como les habíamos dicho, esta establece la adquisición de bienes de producción nacional por parte de las entidades públicas como política pública de Estado. Es decir, que todas las entidades tienen la obligación de utilizar esta metodología previamente ante cualquier necesidad o requerimiento que tengan para la contratación de algún bien, pues primero deben optar por esta modalidad. En caso de que se ve imposibilitada esta situación, que vamos a mencionar también en qué caso se puede o no se puede utilizar, mejor dicho, no se puede utilizar esta modalidad, entonces recién pueden hacer sus contrataciones mediante la 181. Ya, también esta ley establece que las entidades públicas podrán adquirir bienes importados o medicamentos cuando en el país no se produzcan los mismos o cuando los bienes de producción nacional resulten técnicamente insuficientes en calidad, cantidad o en los plazos a ser adquiridos con el fin de satisfacer el requerimiento de la entidad contratante. Justamente este punto lo tenemos detallado en el artículo 9 del reglamento operativo para la compra por catálogo electrónico, donde nos habla sobre las excepciones para comprar mediante este catálogo, ¿no? Que básicamente son dos, lo cual nos indica que cuando los bienes de producción nacional resulten técnicamente insuficientes en calidad y cantidad para satisfacer el requerimiento de la entidad contratante,
se podrá adquirir mediante otra modalidad, ¿no? Esta es una de las excepciones. Y la segunda es cuando los medicamentos de producción nacional resulten técnicamente insuficientes en calidad, cantidad o en los plazos a ser adquiridos para satisfacer el requerimiento de la entidad contratante. Esta autorización deberá ser coordinada con la GEMED. Eso es muy importante hablando de, o entrando en el tema de medicamentos, sí o sí debe participar la GEMED, ya con quienes se debe coordinar esta excepción. Y por último, principalmente, ¿no? Por último, esta ley establece el uso del sello hecho en Bolivia como un elemento de identificación de productos bolivianos. Como muchos ya conocen, el sello hecho en Bolivia establece diferentes perdón, incentivos, se ofrece incentivos a la producción o a la adquisición, mejor dicho, de acuerdo al tipo de producción, es decir, cuánto material se utilice de producción nacional, cuánto material nacional en cuanto al material y también a la mano de obra, etcétera, ¿no? Todo esto está detallado en el artículo 48. Entonces, mediante esta ley se aplica este sello hecho en Bolivia y todas las particularidades que esto ofrece. Ahora hablando del Decreto Supremo número 4505, ya que es el reglamento a la ley 1257, de la que acabamos de mencionar, debemos indicar que su aplicación es obligatoria para todas las entidades públicas señaladas en los artículos 3 y 4 de la ley 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público. Es decir, como aquí lo dice, como aquí lo indica, su aplicación es obligatoria. Todas las entidades deben proceder mediante este sistema. El alcance comprende a la adquisición de bienes y medicamentos, ya identificados como producción nacional. Siempre que hablamos del catálogo electrónico compro hecho en Bolivia, nos estamos refiriendo a bienes que sean producidos en el territorio nacional. Y por último, el Decreto Supremo 4505 implementa el catálogo electrónico compro hecho en Bolivia, que es el registro de estos bienes estandarizados y de medicamentos identificados como producción nacional. Ya hay una entidad, enseguida vamos a hablar de esto, hay una entidad que clasifica estos bienes y los estandariza para incluirlos en este catálogo, en el mencionado catálogo. Y por último habíamos mencionado la resolución biministerial número 12 del 28 de octubre del año 2024. Indicamos que es biministerial porque justamente está emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Entre ambos se han emitido esta resolución biministerial que aprueba el reglamento operativo para la compra por catálogo electrónico compro hecho en Bolivia. Esta misma establece las generalidades de su contratación, su conformación, administración y su uso, así como el proceso y las condiciones para la adquisición de estos bienes y medicamentos que tienen que ser identificados como producción nacional. Hablando del catálogo electrónico compro hecho en Bolivia, ya enseguida vamos a ir indicando qué es el catálogo, pero bueno, este catálogo tiene el objeto de incentivar la producción nacional y modernizar la gestión de las compras públicas a través de la adquisición por el catálogo electrónico, el cual está integrado en el sistema de contrataciones estatales. En la plataforma del SICOES está insertado este catálogo electrónico compro hecho en Bolivia. Tiene el alcance
¿no? De incluir bienes y medicamentos. Es muy importante. Aquí no se incluyen servicios, no se incluyen consultoría ni nada, exclusivamente para bienes y medicamentos, los cuales deben ser identificados como producción nacional. Su ámbito de aplicaciones, todas las entidades públicas. Como habíamos dicho, todas las entidades públicas tienen la obligación de utilizar esta metodología, ¿no? Que estas entidades deberán adquirir productos nacionales registrados en este catálogo electrónico Compro hecho en Bolivia con prioridad. ¿Qué beneficios trae para las entidades públicas el uso de este catálogo electrónico, ¿no? De este sistema Compro hecho en Bolivia? Primeramente podemos indicar que incrementa la competitividad entre proveedores nacionales al contar con una mayor oferta en línea. Da más facilidades, ¿no? Hoy en día, mediante el Internet, casi todos los productores pueden acceder a ofertar sus productos, ya pueden hacer todo el trámite que se requiere en línea incluso y ofertar los productos, ¿no? Es por eso que este es un principal beneficio, ¿no? Que incrementa la competitividad, ¿no? Entre los proveedores nacionales, como acabamos de indicar. Reduce los tiempos en estos procesos de contratación, es decir, las entidades, los municipios, al hacer todo este trámite en línea, ¿no? Se ahorra bastante tiempo, no hay que hacer todo el papeleo que anteriormente se debería hacer. Son formularios que hay que llenar, etcétera, pero reducen bastante los tiempos de trabajo en estas contrataciones. También fortalece la transparencia de la gestión de las adquisiciones como un mecanismo efectivo de la lucha contra la corrupción. Podemos ver gran parte de los procesos en línea, ¿no? Resultados, etcétera, se los puede revisar, se los puede comparar mediante las plataformas para tener la certeza de que ha habido transparencia, ¿no? En la adjudicación de los diferentes procesos. Y por último, reduce los costos de transacción, ¿no? Al contar con un catálogo electrónico en línea que contemple la oferta de mercados y proveedores preseleccionados. Ya no es necesario, por ejemplo, la impresión de diferentes documentos y demás, ya que todo, fotografías, videos, etcétera, todo está en línea y cualquier persona puede acceder prácticamente a nivel mundial, incluso no solamente en el territorio nacional. También es una ventana para los productores para ofrecer sus productos en todos los niveles. Ahora sí podemos indicar o debemos indicar qué es el catálogo electrónico, ¿no? Como definición, podemos indicar que el catálogo electrónico es el conjunto de fichas técnicas de bienes y de medicamentos, ¿no? Los cuales son identificados como producción nacional por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, los cuales estarán publicados en el sistema de contrataciones estatales. Es decir, que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es el responsable y encargado de identificar estos productos, de clasificarlos, ¿ya? Y publicarlos en el sistema de contrataciones estatales que todos conocemos como el SICOES. Habíamos dicho que el catálogo electrónico es el conjunto de fichas técnicas. ¿Pero qué es la ficha técnica? Una ficha técnica es un instrumento que contiene la descripción de las características, atributos, especificaciones técnicas, así como los precios referenciales de bienes o medicamentos identificados como producción nacional. Esta ficha puede contener imágenes referenciales o documentos de estandarización.
Enseguida vamos a poder ver un poquito más. Denme un minuto, como podemos ver aquí, más claridad, ¿no? Esta es la ficha técnica que comprende toda esta información, ¿no? Desde el código de la ficha técnica, la descripción, que en este caso es el líquido detergente para el lavado de ropa, ¿no? El tipo de documento, las características generales, tenemos las unidades de medida, tenemos las fotografías, tenemos dos precios, ¿no? El precio referencial de la ficha técnica, un precio mínimo y un precio máximo, que son referenciales. Esto enseguida vamos a hablar igual. No son precios techo como muchas veces dicen, ¿no? Un máximo de 85, no. Esto nos da una referencia para, para saber entre qué rango de precio debemos buscar el producto. Ahora debemos indicar quiénes son los responsables en este sistema de contrataciones, que son el compro hecho en Bolivia. ¿Ya? Primeramente tenemos como responsable al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quien, como habíamos dicho, como una primera responsabilidad, tiene la de identificar los bienes y medicamentos de producción nacional. Ya habíamos dicho, ellos se encargan de identificar y publicar estos productos en el SICOES, con toda su información, con sus fichas técnicas, etc. También tiene la responsabilidad de relacionar los bienes y medicamentos identificados como producción nacional con los códigos del catálogo de bienes y servicios del SICOES. Otra responsabilidad que tienen es emitir la autorización del uso del sello hecho en Bolivia y la certificación del sello hecho en Bolivia, lo que habíamos hablado en algún momento, lo cual ofrece algunos beneficios a los productores cuando cuentan con este sello hecho en Bolivia, ¿no? De acuerdo al uso de sus componentes, de su materia prima, la mano de obra, etc. También otra responsabilidad es la de conformar y administrar el catálogo electrónico Compro Hecho en Bolivia. Ellos administran este catálogo. Por otra parte, otra responsabilidad que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo es autorizar o rechazar las excepciones para comprar por fuera del catálogo electrónico Compro Hecho en Bolivia de los bienes o medicamentos identificados como producción nacional. Ya cuando es un medicamento, además de consultar con ellos, es decir, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, se debe coordinar, se debe consultar también con la AGMED. ¿Ya? Es decir, cuando una entidad necesita invocar una excepción, ¿no? Debe consultar con el Ministerio de Desarrollo Productivo si es procedente o no. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Productivo va a autorizar o va a rechazar estas excepciones. Ya, esto es muy importante también que lo tomen en cuenta, que para comprar por otra vía que no sea el compro hecho en Bolivia, deben contar con la autorización previamente. Por otra parte, otro responsable de este método de contratación es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tiene como primera responsabilidad el emitir y actualizar el marco normativo de contrataciones mediante el catálogo electrónico Compro Hecho en Bolivia, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de acuerdo con sus atribuciones. Es decir, el marco normativo está coordinado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿ya? También otra responsabilidad es administrar las plataformas que integran el SICOES para la operativización de las contrataciones que se realicen mediante el catálogo electrónico Compro Hecho en Bolivia. Es decir, que el sistema
de Contrataciones Estatales está administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya toda la plataforma que vemos al utilizar, cuando vemos las fichas técnicas, está administrada por el Ministerio de Economía mediante una unidad específica. Otra responsabilidad es la de publicar información a través del SICOES, a través del Sistema de Contrataciones Estatales, sobre las entidades públicas que efectuaron sus adquisiciones por fuera del catálogo electrónico en el marco del reglamento operativo. Es decir, el Ministerio de Economía lleva una estadística, digámoslo así, de todas las entidades que hubieran invocado, por ejemplo, excepciones, ¿no? Y periódicamente se revisarán, se verá cuando o si alguna entidad constantemente ha hecho el uso de estas excepciones, etcétera, seguramente se verá si correspondía, etcétera, ¿no? Pero el Ministerio de Economía lleva todo este registro, verifica todo este registro del uso de excepciones y es su responsabilidad. También otra responsabilidad es prestar asistencia técnica al sector público y también al privado, ¿no? Que son muchas veces los proveedores, sobre el marco normativo y los instrumentos operativos que se administre. Todo esto con relación a la compra de bienes y medicamentos, ¿ya? Cuando se utiliza este catálogo electrónico, ¿no? Como muchos conocen, y al final, que esta mañana también ya lo hicimos, les vamos a dar los teléfonos para que cualquier momento nos puedan llamar si es que tuvieran alguna duda, cualquier situación donde necesitan asistencia técnica. Es responsabilidad del Ministerio ofrecer esta asistencia, y a veces también tenemos que requerir la ayuda del Ministerio de Desarrollo Productivo, justamente cuando tiene que ver con las fichas técnicas. Muchas veces nos llaman con alguna pregunta referente a las fichas técnicas, entonces tenemos que derivarles o tenemos que darles los números de referencia donde les pueden ayudar en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y otra responsabilidad del Ministerio de Economía es difundir el marco normativo y los instrumentos operativos que administra para las compras que se realicen mediante el catálogo electrónico, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos difundiendo este marco normativo de todo este procedimiento. Y el tercer responsable en estos procesos son las entidades públicas, que tienen la responsabilidad de realizar las compras de bienes o medicamentos de producción nacional de acuerdo con las fichas técnicas que se encuentren registradas en el catálogo electrónico. ¿Ya? Tienen esa responsabilidad de verificar siempre que ante un requerimiento deben verificar si estos bienes solicitados existen, ¿no? En el catálogo electrónico, si es que tienen una ficha técnica para proceder inicialmente por esa vía, en caso de realizar una adquisición. Otra responsabilidad es registrar en el SICOES la información de las compras de bienes y medicamentos de producción nacional de acuerdo con el manual de operaciones del SICOES, velando por la calidad de la información que se registra. Es muy importante este punto, ya que siempre todas las compras deben ser registradas en el SICOES, ¿no? Para un control posterior. También otra responsabilidad es la de presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo con la normativa emitida. ¿Ya? Además del registro en el SICOES, debe presentar esta información a la Contraloría. Y en caso, ¿no?, de que hubieran necesitado o necesiten invocar alguna excepción, es su responsabilidad de las entidades públicas el justificar de manera expresa las excepciones para comprar por fuera del catálogo electrónico. Ya es otra responsabilidad de justificar debidamente, ¿no?, toda esta necesidad
de invocar una excepción. Ya todo esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del reglamento operativo. Ahora debemos mencionar las modalidades de contratación. Ya existen dos tipos dentro del catálogo electrónico, existen dos métodos de compra o de contratación. Uno es la compra nacional directa y otro es la compra nacional por convocatoria. La primera, la compra nacional directa, es para bienes hasta 50.000 bolivianos. Ya menor a 50.000 bolivianos o 50.000 bolivianos puede hacerlo mediante compra nacional directa. ¿Ya? Esta compra de bienes del mercado virtual, compra hecho en Bolivia, y la selección de proveedores será en base a criterios de prelación de acuerdo al artículo 48 del reglamento operativo. Es decir, un poco aclarando esta parte de los criterios de prelación, ¿no? Yo les invito a quienes todavía no conozcan este reglamento operativo a descargárselo. La página del SICOES está colgado en PDF, pueden descargarlo y es importante que lo revisen. Una vez que lo revisen, quienes no lo hayan visto todavía pueden revisar en el artículo 48 estos criterios de prelación, los cuales son 5, ¿no? Que son muy importantes cuando se realiza esta modalidad de contratación. Uno es la cobertura geográfica, ya que cuando se realiza esta compra se debe tomar muy en cuenta dónde se está comprando y dónde el proveedor puede entregarlo, ¿no? Esto va a influir seguramente mucho en el precio, etcétera, y se debe tomar en cuenta. Y a este punto, es decir, a la cobertura geográfica, se le va a asignar un punto, de acuerdo al requerimiento y la cercanía de la provisión o de la entrega, se le va a asignar un puntaje. Ya esto básicamente se fundamenta en que, como hemos dicho, hay una política de incentivo a la producción nacional. Entonces, la ley pretende velar la producción también en ciertos lugares estén alejados. Es decir, si un requiriente está pidiendo algo o está necesitando un producto X en alguna frontera, por decirlo así, y casualmente hay un productor en el mismo lugar, ¿no? de ese bien, o en un lugar muy cercano, entonces seguramente se le va a dar mayor puntaje, ¿no? para promover que se compre de ese proveedor y de esa manera incentivar esta producción mediante la compra, ¿no? Pero esa es una parte, ese es solo uno de los criterios, el de la cobertura geográfica. Como un segundo criterio tenemos el nivel de componentes de origen nacional y producción, ¿no? Que justamente es lo que les mencionaba, la certificación sello en Bolivia, sello hecho en Bolivia. Ya, el cual tiene tres formas, digámoslo, ¿no? El sello oro, el sello plata y el sello bronce, de acuerdo a las cantidades en los insumos. Esto ya lo pueden revisar a detalle, ¿no? En el reglamento operativo. Otro criterio de prelación es el tamaño de la empresa y tipo de organización económica, ¿no? De alguna manera también se trata de incentivar a los micro y pequeños empresarios, a las asociaciones, a las OECAS, ¿no? Tratándoles de fomentar, ¿no? Fomentar su compra, etcétera. Entonces, cuando se den situaciones así de proveedores, también el sistema va a asignar seguramente un mayor puntaje, va a tratar de promover a estas empresas. También está el precio como otro criterio de prelación muy importante, ¿no? Es decir, aquí aclarando, haciendo un paréntesis,
Muchas veces ha habido ocasiones donde nos han preguntado y nos han dicho, yo tengo el mejor precio, pero no me han adjudicado. Es que en este caso, ¿no? Para la compra nacional directa, no solamente es importante el precio. Como les estoy indicando, hay cinco criterios que se toman en cuenta, ¿no? Para la prelación y para que se adjudique un bien. Entre ellos está el precio, ya que seguramente va a influir bastante para el puntaje, pero no es decisivo. Por último, tenemos a la cantidad ofertada, ya es decir, se va a dar un puntaje a quien se acerque de mejor manera, digámoslo así, o se acerque más a la cantidad que se requiera. Ya esto el sistema lo realiza automáticamente, pero se le da un puntaje también de acuerdo a la cantidad ofertada. Es importante mencionar esto porque también se puede participar, ¿no? Los proveedores pueden participar, aunque sea con la provisión de un solo producto, no hay problema, no hay problema en la cantidad, no tienen que tener un mínimo, como en la otra modalidad que enseguida vamos a hablar. Ya, entonces, es importante por eso tomar en cuenta como criterio de prelación también la cantidad ofertada. Pero les repito, para que lo tengan con mayor claridad, es bueno que lo repasen muy bien en el artículo 48 del reglamento operativo. Por otra parte, dentro de las modalidades de contratación tenemos la compra nacional por convocatoria. Esta se aplica para bienes mayores a 50,000 bolivianos y para medicamentos, independientemente de la cuantía. Es decir, que los medicamentos no pueden ser comprados directamente. Ya la compra nacional por convocatoria siempre va a proceder para bienes mayores a 50,000 bolivianos y para medicamentos, sea cual sea la cuantía. ¿Ya? Eso sí, para medicamentos de producción nacional. Deben tomarlo muy en cuenta. Ya, esta compra nacional por convocatoria es la compra de bienes y medicamentos del catálogo electrónico, ya, Comprohecho en Bolivia, que se realiza mediante de forma competitiva, mediante una convocatoria dirigida a proveedores nacionales a través de la subasta electrónica. Esta metodología ya muchos la conocen, esta mañana también la hemos tomado en cuenta, la hemos explicado un poco y ahora lo vamos a volver a hacer, ¿no? Entonces, cuando es una compra mayor a 50,000 bolivianos o medicamentos, procede el uso de la subasta electrónica. Ahora vamos a mencionar cómo son estos procesos. Primero, respecto a la compra nacional directa, y después vamos a hablar del otro sistema, es decir, por convocatoria, que son muy similares, ¿no? Varían en algunos puntos. Entonces, vamos a detallarlos, proceder a detallarlos. Ya este proceso de compra nacional directa tiene un circuito, digámoslo así, un circuito de tareas que hay que cumplir, donde primeramente se realizan, ¿no?, las actividades previas a la contratación y la unidad solicitante, ¿no?, que es la unidad que requiere el bien, ¿no?, primeramente debe seleccionar la ficha técnica del catálogo electrónico. Bueno, la unidad solicitante primeramente selecciona esta ficha técnica del catálogo electrónico o busca el producto en el mercado virtual Comprohecho en Bolivia. Después determina las condiciones particulares del objeto de la contratación, tomando en cuenta la cantidad, la distancia, etc. Es decir, para aclarar, habíamos visto una fotografía de la ficha técnica donde están todas las especificaciones técnicas, pero a esto se puede agregar algunas condiciones particulares, ¿no? Como dice aquí justamente, ¿no? El plazo de entrega, por ejemplo, la distancia de entrega, dónde se
se requiere el producto, etcétera. Esas son las condiciones particulares. También, como actividad previa, la unidad solicitante determina el precio referencial del proceso de contratación, ¿no? El mismo que puede ser diferente al precio referencial de la ficha técnica. Como habíamos dicho, esos precios, a veces la ficha técnica contiene un solo precio o a veces dos, como en la foto que les hemos mostrado, ¿no? Donde nos ofrece un mínimo y un máximo. Esta información es totalmente referencial. Generalmente esta información está tomada, por ejemplo, en ciudades capital, donde hay más accesibilidad, pero seguramente si es que se requiere que la entrega de un bien sea en frontera o en un lugar muy alejado, seguramente va a variar, ¿no? Entonces, como una actividad previa, se debe determinar en base a la información que se tiene en la ficha técnica, se debe determinar este precio referencial, que puede diferir, ¿no? Eso se tiene que tomar muy en cuenta, no es un margen, no es un techo, el precio referencial, ni es un mínimo, puede ser menos, puede ser más. ¿Ya? También como una actividad previa se solicita la certificación POA, presupuesto, y también se verifica su inscripción en el presupuesto anual de contrataciones, el PAC, ¿no? También se solicita al responsable de contratación nacional la autorización del inicio del proceso de contratación. En este caso, para el compro hecho en Bolivia, ya no se cuenta con el RPA, por ejemplo, ¿no? O el RPC, como habíamos visto en la 181. En este caso se tiene el responsable de compra nacional, que es el RCN. ¿Ya? A él, la unidad solicitante le solicita la autorización del inicio del proceso de contratación, como vemos en este siguiente paso. Ya una vez que se hace esta solicitud con todos los requisitos que hemos mencionado, ya el responsable de compra nacional verifica que esta contratación se encuentre inscrita en el POA y en el PAC si corresponde. ¿Ya? Después autoriza el inicio de este proceso de compra, ya tiene la responsabilidad de autorizar este inicio del proceso de compra y inmediatamente instruye a la unidad administrativa la ejecución de este proceso de contratación. Una vez realizada esta instrucción a la unidad administrativa, ya se procede, ¿no?, a esta ejecución del proceso, donde la unidad publica en el SICOES las características generales y complementarias, así como las condiciones particulares requeridas, ¿no? Lo que habíamos mencionado, por ejemplo, el lugar de entrega, etcétera, las publica en el SICOES y establece por lo menos 2 días hábiles para la presentación de documentos como mínimo. Ya puede ser más, pero mínimamente debe haber un plazo de 2 días para presentar. ¿Ya? Debemos indicar también que a través del sistema se enviarán las notificaciones a los potenciales proveedores del mercado virtual. Cuando los proveedores registran sus productos en el sistema, también registran su información de contacto. Entonces el sistema les va a notificar. Los proveedores deben estar alertas. Nosotros, cuando hacemos talleres para proveedores, les recomendamos, ¿no?, que deben estar siempre atentos al correo electrónico que han registrado para ver si hay alguna notificación, ¿no?, de algún bien que ellos estuvieran ofreciendo. ¿Ya? Y a través del RUPE, ¿no?, se presenta, el proveedor registrado a través del RUPE presenta su oferta económica, la cantidad ofertada y la adhesión a las condiciones particulares con una validez de 30 días calendario. Es decir, que una vez que se ha publicado, ¿ya?, y se le ha notificado además,
este proveedor, si es que ve conveniente, ve que cumple con los requerimientos, ¿no? Y puede adherirse a todo lo que se ha pedido, ¿ya? Este va a presentar su oferta económica, cuánto puede ofrecer, es decir, digamos, se han solicitado 100 unidades de un producto X y este proveedor, digamos, que solo tiene 50, entonces registrará esa cantidad. Se presenta la convocatoria con esa cantidad, ¿ya? Y al mismo tiempo también está declarando que se está adhiriendo, ¿no?, a las condiciones particulares, es decir, que habíamos mencionado, eh, los plazos de entrega, puede ser los lugares de entrega, además, ¿no?, de las condiciones técnicas que presenta la ficha. La ficha técnica tiene diferentes espacios donde ofrece información técnica, como hemos visto, empezando por el código y todo eso, y otros, ¿no? Otras características o particularidades. Este proveedor debe estar seguro de que reúne, ¿sí?, de que se ajusta a esas condiciones. Entonces, cuando presenta esta su oferta económica, se está adhiriendo, está aceptando estas condiciones, está indicando que sus productos cumplen con todo lo que la ficha técnica está señalando. Realizado esto, ya la unidad administrativa realiza el reporte de apertura del proceso, ¿no? Una vez que concluye este plazo de presentación de ofertas, se desencripta las propuestas, ¿no?, generando el reporte de apertura del proceso de contratación, donde se aplican los criterios de prelación de manera automática, lo que habíamos hablado, ¿no? Los 5 criterios de prelación los cuales van a dar un puntaje específico y de acuerdo a ese puntaje se va a adjudicar. Ya les repito, no solamente es el precio, también van a influir los otros criterios. Realizado esto, ya el responsable de compra nacional, el RCN, realiza la adjudicación, es decir, adjudica a los proveedores con mayor puntaje, como habíamos dicho, hasta cubrir la totalidad de la demanda a través de la emisión de la intención de orden de compra. Es decir, como pues habíamos mencionado, que el ofertante puede, al presentar su propuesta, puede indicar que solo tiene, digamos, la mitad, ¿no? Digamos, son 100 el requerimiento, puede indicar que solamente tiene 50, ¿ya? Pero tiene el mayor puntaje. Entonces, los otros 50 que restan, que faltan, se le adjudicará al que tiene el siguiente mejor puntaje, ¿no? De esta manera procede. Por otra parte, en la emisión de la intención de orden de compra se señalan los documentos para la formalización de la contratación, los cuales deben ser presentados en un plazo mínimo de 4 días hábiles a partir de su emisión. ¿Ya? Cuando hablamos o cuando estamos en el sistema de compracho en Bolivia, no hay contrato, ¿no? Directamente la intención de orden de compra es el similar, o se entiende como el contrato, ¿ya? Entonces, en esta intención, como dijimos, en esta intención de orden de compra se van a señalar los documentos que van a formalizar esta contratación o esta compra. Y deben ser presentados ya formalmente en el plazo de 4 días hábiles, ¿ya? Y si corresponde, es decir, si no ha habido ofertantes, ¿ya?, se puede declarar desierta la contratación, ¿no?, de acuerdo al inciso G en el artículo 47 del reglamento operativo, ya sea adjudicar o, si no, declarar desierta la contratación. Posteriormente, ya una vez que se ha realizado la adjudicación, se realiza la orden de compra, ¿no?, donde la unidad administrativa va a revisar todos los documentos que se han presentado en ese plazo de 4 días, ¿no?
se han presentado de manera física, excepto, como dice aquí, los validados. Dame un minutito, por favor. ¿No? Excepto aquellos validados por el sistema, ¿no? Los que, por ejemplo, se hubiera mandado una copia legalizada y está validada, etcétera, ya no es necesario, no será necesario presentarla físicamente, pero los demás sí deben presentarlo en el plazo establecido, ya para que la unidad administrativa los revise, ya en coordinación con la unidad solicitante. Ya internamente coordinarán para revisar toda esta documentación y proceden a dar la conformidad para la aprobación de la orden de compra por parte del responsable de compra nacional. Si es que los documentos no cumplen con las condiciones, pues se procederá a la descalificación. Puede haber ganado en puntaje, etcétera, de acuerdo a esta prelación de la que hemos hablado bastante, pero una vez que presenten los documentos, estos no cumplen, no cumplen con lo que se ha solicitado, entonces se descalifica, ¿no? Y el responsable de contratación nacional tiene la potestad de seleccionar al siguiente proveedor con mejor puntaje. Y si fuera por partes, como habíamos hablado, digamos 50-50, sencillamente irá recorriendo al siguiente proveedor, etc. ¿Ya? Si es que no hubiera más proveedores, entonces se declararía desierta la contratación, ¿ya? O al menos en parte, si es que no se ha llegado a cubrir la solicitud. Posteriormente, el responsable de compra nacional, el RCN, realiza la aprobación, es decir, aprueba esta orden de compra y designa al responsable de recepción o a los integrantes de la comisión de recepción, quienes, ¿no?, van a realizar esta recepción verificando el cumplimiento de la ficha técnica. Van a verificar que todos los puntos coincidan de acuerdo a lo que se ha requerido, también las condiciones particulares que se han indicado, ¿no? Y elabora y firma el acta de recepción o informe de disconformidad en caso de que los productos no fueran los requeridos. Básicamente ese es el circuito que comprende al proceso de compra nacional directa. Para el proceso de compra nacional por convocatoria es muy similar, solo que aquí interviene lo que habíamos dicho, la subasta electrónica y algunos puntos de diferencia, ¿no?, los cuales los vamos a mencionar tal vez de manera más rápida. Inicialmente, en este proceso por convocatoria, la unidad solicitante, de igual forma que en el anterior método, digamos, selecciona la ficha técnica del catálogo electrónico, determina posteriormente las condiciones particulares, ¿no?, que hemos mencionado, determina también el precio referencial, ¿ya?, el cual puede ser diferente al de la ficha técnica por los motivos que hemos explicado. También solicita la certificación POA presupuesto y solicita al responsable de compra nacional la autorización del inicio del proceso de contratación, de igual forma que habíamos visto anteriormente. Realizado esto, el responsable de compra nacional inicia ya el proceso, verificando que esta contratación se encuentre inscrita en el PAC, en el POA, o en el PAC si es que corresponde, ¿no? Y da curso o autoriza el inicio del proceso de compra. Inmediatamente también instruye a la unidad administrativa la ejecución de este proceso de contratación. De igual forma, la unidad administrativa procede a publicar este requerimiento, ¿no? Publica en el SICOES ya las características generales y complementarias, también establece un plazo mínimo ya de 3 días hábiles. Esta es una diferencia, ¿no? Con la anterior modalidad, establece 3 días hábiles y también puede publicar la convocatoria en medios alternativos de carácter público, es decir, podría publicarse por prensa, por ejemplo.
Posteriormente a esto, el proveedor registrado en el RUPE, a través del RUPE justamente registra su oferta económica, la cantidad ofertada, pero en este caso mínimamente debe tener el 20% de la cantidad demandada. Esta es otra diferencia. En el anterior caso podía presentarse, aunque sea con una unidad, no había ningún problema, debía registrar en su oferta, debía registrar qué cantidad, con qué cantidad cuenta. En este caso es similar, pero por lo menos debe tener el 20% de la cantidad requerida, ¿ya? Y también manifiesta su adhesión a las condiciones particulares. Esta su propuesta tiene una validez de 60 días calendario. Es importante que este punto tiene 60 días de validez y si es que corresponde se solicita la aplicación de los márgenes de preferencia. Ya realizado este paso, viene este punto principal que es la subasta electrónica. Ya en este caso se va a habilitar la subasta electrónica mediante la plataforma, ¿no? Donde se va a subastar, es decir, se va a habilitar el semáforo que muchos conocen, el semáforo rojo y verde, donde el rojo nos indica que no tenemos que el proveedor no tiene el mejor precio, o sea, el menor, y el proveedor que tenga encendido el color verde le está indicando que tiene el mejor precio, que sería el menor, que está ganando esta subasta electrónica, ¿no? Tienen un margen, o mejor dicho, un tiempo establecido para la subasta electrónica, que puede ser desde 30 minutos hasta 180 minutos, lo cual estará ya establecido en la convocatoria. Ya además de un periodo de gracia que es aleatorio, ¿no? Pueden ser 1 a 10 minutos, ¿no? Durante los cuales se van a efectuar los lances y se va a proceder a esta subasta electrónica. Ya, es decir, que una vez que se concluye el plazo de presentación de ofertas, se inicia la etapa de la subasta electrónica, como dijimos, en el plazo, en la fecha establecida. También ahí se va a aplicar los márgenes de preferencia, etc. Realizada la subasta electrónica, la unidad administrativa procede al reporte de apertura del proceso, ¿no? Es decir, cuando termina esta subasta electrónica, se desencriptan las propuestas y se genera el reporte de apertura del proceso de contratación. Posteriormente, el responsable de contratación nacional procede con la adjudicación, de igual manera como habíamos visto anteriormente, ¿no? Adjudica a los proveedores seleccionados hasta cubrir la totalidad. Como habíamos dicho, por lo menos los participantes deben ofrecer el 20% de lo que se requiera, ¿no? Es decir, que incluso podría haber cinco proponentes adjudicados. No, bueno, juego de números esto, pero pueden ser, tomando un 20%, pueden ser cinco proponentes quienes se adjudiquen un proceso de contratación. En la emisión de la intención de orden de compra se señalan los documentos que se tienen que presentar para la formalización. Estos también difieren. Para esta presentación tienen un plazo de 5 días por lo menos, pueden ser más. En el anterior caso eran 4 días, ¿no? Para la compra nacional con convocatoria son 5 días. Y realizado esto, la unidad administrativa ya emite la orden de compra, previa revisión de los documentos presentados de manera física. Igual, si es que hubieran documentos validados por el sistema, no son necesarios. Ya la revisión la coordina con la unidad solicitante y se genera la conformidad. Si es que la conformidad, y
se procede con la orden de compra. Ahora, si es que los documentos no cumplen con estas condiciones, se descalificaría esta propuesta. ¿Ya? Posteriormente, el responsable de compra nacional procede con la aprobación. Aprueba, es decir, aprueba la orden de compra y designa al responsable de recepción o a los integrantes de la comisión de recepción, quienes efectúan la recepción de estos bienes o medicamentos, verificando, ¿no?, el cumplimiento de la ficha técnica. Eso ya es responsabilidad de esta comisión, una responsabilidad muy importante, ya que todos los bienes que se reciban deben cumplir exactamente con la ficha técnica y las condiciones particulares que se hubieran emitido en la misma. Y para finalizar, elabora y firma esta acta de recepción o informe de disconformidad, si es que no cumplieran, si es que los bienes no cumplieran con la ficha técnica, con lo que estipula esta ficha técnica. Ahora hablamos de las formas de adjudicación, ¿no? Como habíamos ya mencionado hace rato, ¿no? En la adquisición por catálogo electrónico con Prochon Bolivia, la forma de adjudicación será por ítems y cantidades parciales del ítem. Es decir, no se puede adjudicar en bloque, en grupo, un grupo de productos, ¿no? Es por ítem, por separado, digámoslo así, y también por cantidades. Se puede adjudicar por porcentajes, un 20% y otro 80%, un 40%, 60%, etc. Para casos excepcionales, cuando exista la necesidad de que la adjudicación sea por la cantidad total de un ítem de un solo proveedor dentro del catálogo electrónico con Prochon Bolivia, la entidad contratante deberá registrar en el SICOES una justificación técnica al momento de iniciar su proceso de contratación. ¿En qué caso se utiliza esta situación? Es decir, que la unidad solicitante requiera que se compre solo de un proveedor, ¿no? Puede darse un caso donde se necesite, ¿no? No sé, puede venir al caso una situación así, se requiere un color exacto. Por una situación X se requiera un color exacto de un producto. Y resulta que diferentes proveedores pueden variar, pueden ser todos rojos, digamos, pero puede haber un rojo más claro, otro de otro tono, etc. Y se ve la necesidad de que todos sean del mismo color, digamos, ¿no? Entonces, puede ver la forma, la unidad solicitante tiene que ver la forma de justificar esta situación para que se compre todas de un mismo proveedor. Se puede dar esto, pero mucho depende de la justificación que ofrezca la unidad solicitante. Ya habíamos mencionado respecto a las excepciones, ¿no? Las cuales las tenemos en el artículo 9. Ya las hemos mencionado, pero las podemos repetir rápidamente, ¿no? Se dan las excepciones cuando los bienes de producción nacional resulten técnicamente insuficientes en calidad y cantidad. Esta es una excepción, la cual nos permite comprar por otra modalidad, que sería la 181, ¿no? Cuando la calidad es insuficiente, ¿no? Tanto en calidad y cantidad. O cuando los medicamentos de producción nacional resulten también técnicamente insuficientes en calidad, en cantidad o en los plazos, no puedan cumplir los plazos que se requieren, ¿no? Para satisfacer este requerimiento. Pero en caso de medicamentos, como ya habíamos dicho, siempre se debe coordinar con la AGEMED. ¿Ya? El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural analiza, es el encargado de analizar, como habíamos dicho también, analiza estas solicitudes y da curso, ¿no? Es decir, autoriza o rechaza. Cuando una entidad solicita una excepción para comprar fuera del catálogo electrónico con Prochon Bolivia, es el Ministerio de Desarrollo Productivo quien autoriza o rechaza esta solicitud. Ya esto lo hace a través del sistema en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la solicitud. Es decir, tiene 5 días para responder
si es que da curso, si es que es procedente o no. También debemos mencionar las habilitaciones para comprar por fuera del catálogo, ¿no? Cuando exista una declaratoria desierta en el catálogo electrónico de un ítem, ¿ya? O el saldo del ítem o de un proceso de contratación en cualquiera de las modalidades del reglamento operativo. Es decir, que si se ha convocado mediante el compro hecho en Bolivia y se ha declarado desierta, es decir, nadie se ha presentado, no ha habido oferentes o ofertantes, automáticamente se habilita para comprar mediante la 181. Otra forma de habilitarse para comprar fuera de este catálogo es cuando las entidades públicas requieran contratar de manera directa bienes o medicamentos importados, ¿no? Siempre y cuando se trate de casos de emergencia o de necesidad pública, de acuerdo con lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 1257. ¿Ya? Es decir, que para casos de emergencia o de necesidad pública y se requieran medicamentos importados, se puede habilitar la compra fuera de este catálogo. Y por último, cuando la contratación del bien o medicamento cuente con un marco normativo a nivel de ley. ¿Ya? Si es que por ley se ha autorizado la compra de un bien, ¿no? Si esto lo habilita, esta ley habilita para que se compre por fuera de este catálogo electrónico. Respecto a las garantías, ya tenemos 3 tipos de garantías: la boleta bancaria, la garantía primer requerimiento y la póliza de seguro de caución, de acuerdo al artículo 32 del reglamento operativo. En los procesos de contratación, él es el proveedor, ¿no? Es quien decide qué tipo de garantía quiere presentar. Es decir, la entidad no puede imponerle que presente una boleta bancaria, por ejemplo. No, es el proveedor quien ve lo que más le convenga presentar o la accesibilidad, de acuerdo a su accesibilidad, el tipo de garantía que va a presentar. Eso sí, según el objeto, tenemos la garantía de cumplimiento de orden de compra, ¿no? Del cual solo es aplicable en caso de tener previstos pagos parciales y tiene que ser equivalente al 3.5% del monto total de la orden de compra. Es importante este punto. También la garantía de correcta inversión o anticipo, ¿no? O la garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo. Estas son las garantías que se establecen según el objeto, ¿no? Cuando se da una sustitución de garantía de cumplimiento de orden de compra, se podrá prever una retención del 3.5% de cada pago parcial. En caso de una sola entrega, cuando se realiza la entrega adjudicada y se entregan los productos de uno, el 100%, en una sola entrega, no se requiere pedir una garantía de cumplimiento. Tal vez es obvio, pero vale la pena aclarar. Si se entrega todo el producto, ya es innecesario pedir una garantía. Respecto a la cancelación, suspensión y anulación, ¿no? La adquisición por catálogo electrónico compra hecho en Bolivia puede ser cancelada, anulada o suspendida hasta antes de la aprobación de la orden de compra, ¿no? Se procede a una cancelación cuando exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que sea irreversible, el cual no permita la continuidad de esta compra. ¿Ya? En ese caso se cancela la compra. También si se hubiera extinguido la necesidad de la compra. Es decir, la entidad cancela esta orden de compra cuando ve que ya no es necesario, ¿ya? Este producto, ya no lo necesita. También se procede a la cancelación cuando la ejecución y los resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la entidad contratante, ¿no? Cuando ha habido cambios en sus, por ejemplo, sus políticas, puede proceder y estas afecten, ¿no? Al requerimiento, se puede proceder a la cancelación de esta orden de compra.
Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, se procederá con la cancelación parcial del proceso de contratación en los respectivos ítems o saldos, debiendo continuar el proceso para el resto. Es decir, no se cancela todo el proceso, pueden ser algunos ítems, solo una parte. ¿Ya? También hay otra situación que es la suspensión, que se da cuando, a pesar de que exista la necesidad de la contratación, se presenta un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad de la compra por catálogo electrónico, es decir, que la entidad está imposibilitada ya de atender una responsabilidad, sería el pago por X situación, por ejemplo, entonces se suspende esta contratación. Y también se da la anulación. La anulación procede desde el inicio. Ya se anula un proceso de contratación cuando se da un incumplimiento o una inobservancia a la ley 1257 como sus disposiciones reglamentarias. Es decir, cuando está fuera de norma. También se anula cuando hay un error en la información emitida por la entidad contratante para el proceso de contratación. Se puede anular si es que hay errores. Se anula también cuando la actualización en la ficha técnica o cuando la entidad determine que está afectando al ítem, es decir, se ha actualizado la ficha técnica, se ha procedido con el inicio de contratación, pero se ha visto que ha afectado esta actualización, entonces se puede anular la misma, ¿ya? Y se procede también con la anulación cuando se inhabilita la ficha técnica, es decir, que esa ficha técnica que está colgada ya no es válida, ya por alguna situación, se va a anular el proceso de contratación. Y bueno, hasta aquí hemos concluido con todo lo que corresponde, así un resumen eh, a todos los principales puntos que corresponden al catálogo electrónico con brocha en Bolivia. Pues agradecemos por su atención y ahí tienen los teléfonos para cualquier consulta, ¿no? También enseguida les vamos a poner por más tiempo los teléfonos para que tomen nota, pero les pedimos que nuevamente nos llenen un cuestionario para esta segunda parte y así también pueden acceder a la presentación, para descargarse la presentación, ya llenando este formulario que es bastante corto, lo cual nos ayuda bastante para ir retroalimentando nuestras presentaciones. Y pues les agradecemos nuevamente su atención. Enseguida vamos a pasar a responder las preguntas que nos vayan enviando mediante el chat. Muchas gracias. Por favor, les reiteramos el pedido de que ingresen ¿no? a este cuestionario, ya que el mismo también nos va a permitir su opinión respecto al uso de este reglamento, o, perdón, de este catálogo electrónico, ¿no? Como hecho en Bolivia. Hay algunas preguntas, un par de preguntas que hacen referencia a esto y es muy importante para nosotros para poder verificar cómo es la percepción de este catálogo en su uso, en su utilización. Ya, por favor, nuevamente les pedimos que ingresen a este cuestionario. Gracias nuevamente.
Por favor, en un momento vamos a proceder a despejar las dudas, a responder las preguntas que nos han enviado al chat. Les pedimos un par de minutos y empezamos con las respuestas. Bueno, ahora ya tenemos algunas preguntas que nos han enviado al chat. Pablo nos dice, si el proveedor no presenta sus documentos en el plazo establecido para la formalización del contrato, ¿qué correspondería en este caso? Bueno, cuando tenemos un plazo, no es es un, es una condición ya que ya está establecida, ¿no? Un plazo son 4 días o 5 días, eh, el cual se deben cumplir, es decir, el proveedor tiene que prever esta situación, ya, tiene que prever y cumplir la presentación dentro del plazo. Si es que no cumple, pues estaría incumpliendo, ¿no? Perdón la redundancia, estaría incumpliendo a una condición, lo cual daría paso a la adjudicación a la siguiente mejor propuesta. Ya, es decir, se descalificaría por la no presentación en plazo, se descalificaría. Mariela nos dice que ha enviado la encuesta, pero no le llega la presentación. Eh, Vamos a revisar esto en un momento y si es que hay algún problema, pues vamos a subir, por favor, aquí al chat para que se lo descargue. Maribel nos dice, luego de los 4 días de aceptación de los papeles, procede la unidad administrativa a aprobarla para la orden de compra. Primeramente se va a revisar, ¿no? Que toda la documentación solicitada corresponda, todo esté en orden, todo esté de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, si se
pidiera un certificado, este debe estar eh, validado, etcétera, debe ser el correcto. Entonces se verificará cuando cumpla con toda esta, con toda la documentación y se valide toda esta documentación, como habíamos dicho, fuera de aquellas que ya hubieran sido validadas por el sistema, entonces sí se procede ya a la emisión de la orden de compra. Nos dicen si no habrá parte práctica. No. Posteriormente se va a coordinar con la unidad de sistemas para que se lleve a cabo una parte práctica y podamos ver el funcionamiento del sistema. Pero ahora no, solamente este taller está enfocado a la parte normativa. Tengo una segunda observación respecto a que no se puede descargar. No se preocupen, por favor, en un momento más vamos a solucionar esto y si no, enseguida les vamos a subir la presentación. Eric nos dice, ¿el precio puede ser superior al precio máximo de la ficha técnica? Sí, puede variar. Como les he repetido un par de veces, los precios que indica la ficha técnica son referenciales. Nos dan una referencia estimada del precio que eh, que debemos solicitar. Puede haber factores que influyan bastante en el precio, es decir, si se requiere que la entrega, por ejemplo, sea, perdón que vuelva al mismo ejemplo, que sea en un lugar muy alejado, en frontera, no sé, tal vez Puerto Suárez, y la producción de este bien es en La Paz. Eso implica un costo seguramente alto de transporte desde La Paz hasta Puerto Suárez. Entonces eso va a influir en el precio. Y generalmente los precios que tenemos registrados en la ficha técnica, como hemos dicho, son referenciales y son referenciales. Perdón, un momentito, por favor. Perdón, no, había una falla técnica. Les decía que los precios pueden ser referenciales, son referenciales y nos dan una Maribel nos pone un caso, el cual yo le rogaría que lo tratemos internamente. No es un caso muy particular respecto a cantidades. Lo vamos a tomar en cuenta, pero como le digo, es un caso particular que habría que revisarlo. Además, comprende esto al Ministerio de Desarrollo Productivo. Como les había dicho, lo que es fichas técnicas eh, es directamente responsable el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por favor, yo le pido a Maribel que se contacte a los números que vamos a poner enseguida. En un momento, por favor. Ya se puede contactar y vamos a ver cómo podemos ayudarle con este caso particular.
Eric nos dice, la opción de otras condiciones, se puede solicitar otras especificaciones técnicas que no estén contempladas en la ficha técnica. No, porque como habíamos dicho, el Ministerio de Desarrollo Productivo se encarga de estandarizar, es decir, que ellos tienen la responsabilidad de ver que los productos tengan parámetros similares, ¿ya? Similares, cosa de que sean accesibles es decir, que los proveedores puedan acceder a estos. Al poner otras especificaciones técnicas, ¿ya? Podríamos prácticamente dirigir una compra, se podría dar un caso de dirigir una compra específica a un producto muy específico, lo cual restaría a otros proponentes. Para ello, si es que fuera necesario, ¿no? Se tendría que consultar justamente con los responsables, ¿no? De las fichas técnicas, que son los señores del Ministerio de Desarrollo Productivo. Roberto nos dice, revisada la ficha técnica de camilla hospitalaria, no nos indica las medidas de la altura, ancho y largo del bien. ¿Dónde podría determinar esas medidas? Efectivamente puede ser una falla, no lo tengo ahorita a la mano para revisarlo, también sería un caso particular, ¿no? Pero eh, les repito, todos estos puntos respecto a fichas técnicas debemos tratarlos con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya se les va a pasar en un momento, les voy a dictar por el chat, les voy a pasar también un número de un responsable del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien les puede ayudar con estos puntos. En realidad la ficha técnica debería indicar las medidas, si es que es que se llama una medida de estandarización, una medida necesaria una información, mejor dicho, una información necesaria para participar. Entonces, posiblemente hay un error, ya sea personal o del sistema, que no ha llegado no se ha llegado a notar, ¿no? Estas medidas, pero los responsables del Ministerio de Desarrollo Productivo seguramente lo van a corregir. Isabel nos hace prácticamente la misma pregunta, ¿no? Respecto a medidas en cuanto a camillas. Es lo mismo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo se va a coordinar esto. Más bien les pido un par de minutos para pasarles el número del responsable del Ministerio de Desarrollo Productivo para hablar específicamente de lo que son las fichas técnicas, y también en este momento yo voy a hacer que se les suba el material, es decir, la presentación. Muy buenas tardes. Vamos a hacer algunas precisiones respecto a algunas consultas que estamos escuchando recurrentemente, y estos días hay una consulta que está muy latente respecto a los precios referenciales de las fichas técnicas de medicamentos. Como les decía hace un momento, Hugo, en el reglamento operativo nos indica cuál es el tratamiento del precio referencial. Nos dice que tiene ese carácter, ¿no?, de referencial en los procesos de contratación. Sin embargo, cuando ustedes compran medicamentos, van a tener cuidado, y en el reglamento también les dice el precio referencial debe ser el que está definido en el INAME.
Entonces puede ser que en la ficha diga un precio X, pero el que vale, si quieren, para la compra de medicamentos es el que determina la AGEMET en el INAME. Ahora hay algunos colegas que mencionaron inclusive de que el precio del INAME resulta ser insuficiente. En algunos casos parece que están queriéndoles cobrar un poco más. Esto ya tienen que coordinarlo directamente con la instancia que ve estos aspectos, que es AGEMET. Hasta donde tenemos conocimiento, AGEMET sacó algún momento una circular donde dice que el precio del INAME contempla todo, ¿no? Transporte, embalaje, etcétera. Entonces, sin embargo, esos instructivos daban a entender que eventualmente se podría tal vez considerar un costo superior, pero tenían que coordinar sí o sí con la AGEMET. Entonces, eso es lo único que podíamos mencionar. El reglamento operativo es bien claro. Para bienes que no son medicamentos, el precio que está en la ficha es totalmente referencial. Puede ser mayor, menor o el mismo que está en la ficha, pero para medicamentos, dice el reglamento y la ley que no puede ser otro o no puede ser diferente a lo que es establecido por el INAME, ¿no? Por AGEMET en el INAME. Sin embargo, si tienen alguna situación muy particular, comuníquense con los colegas de AGEMET para tener algún criterio adicional. Otro tema que estaba viendo también que era recurrente en anteriores sesiones, en varias sesiones que hemos tenido recientemente, es el referido a, ¿dónde está? Un segundito. El tema de las fichas. En las fichas técnicas ustedes van a encontrar varios elementos, ¿verdad? Como les he explicado en la tarde, ven ahí la codificación, los documentos estandarizados, especificaciones técnicas. Puede ser que no haya alguna variable en la ficha. Alguien creo que dijo, en la ficha no dice el tamaño, por ejemplo, no dice la altura, creo que decía. Si en la ficha no está considerada esa variable altura, entonces es un elemento seguramente muy particular. En las condiciones particulares ustedes pudieran señalar esa condición técnica que tal vez es importante, ¿no? Debido a sus particularidades. Pero si en la ficha técnica ya hay la variable altura con X y Y configuraciones y esa configuración no es la adecuada para ustedes, necesariamente tendrían que tramitar la excepción. Si la variable que ustedes están queriendo introducir en su proceso de contratación ya está en la ficha, ustedes, cuidado, no pueden incluir esos elementos en las condiciones particulares. Pero si la variable no está inmersa en la ficha técnica, pues eventualmente podrían valorar de incluirlo en las condiciones particulares. El otro día veía la compra de computadoras, memoria RAM, decía, ¿no? Y había ahí las diferentes opciones en la ficha. Pero había una medición, si siquiera, de la memoria RAM, una capacidad de la memoria RAM que no estaba figurando en la ficha, era algo más superior. Entonces ellos, ¿qué quisieron hacer? Lo voy a colocar en las condiciones particulares, dijeron, no, ahí estamos cometiendo un error. El reglamento dice, no puedes tú incluir en las condiciones particulares aspectos que ya están tratados, ya están modulados, si quieren, en las fichas técnicas. Pero si no están en las fichas, hay algunos temas muy particulares, muy propios, pueden entonces aclararlo en las condiciones particulares. Eso es lo que les tendría que mencionar. Hay fichas técnicas que prácticamente ya están con las variables que yo necesito. Entonces simplemente seleccionar la opción correspondiente. Y si no hay la alternativa opción que yo necesito, pues tengo que tramitar la excepción. Eso hemos visto bastante en diferentes talleres. Ahora, tenían algunos colegas, ya les voy a ir compartiendo en un momento, algunas consultas técnicas respecto a la ficha. Pueden comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Les hemos pasado el dato y el ingeniero Rafael Rojas del Ministerio de Desarrollo Productivo les está compartiendo el interno y el teléfono. El encargado de las fichas técnicas, Rafael Rojas, está compartiendo en este momento, por favor, con él pueden coordinar. Y tal vez algún momento quieren hacer seguimiento a alguna solicitud de excepción que realizaron, entonces contáctense con Desarrollo Productivo. Sin embargo, el reglamento operativo actual dice que la respuesta tiene que llegar vía sistema dentro de 5 días, una vez que hayan hecho el trámite. No necesitan en realidad mandar ninguna nota, ¿no? Roberto era, ¿no? Respecto a la ficha técnica de camillas, no nos indica las medidas de la altura, ¿no?
Otra vez, si la ficha no trata esos aspectos, entonces eventualmente puedes considerarlo en las condiciones particulares. Pero si en la ficha trata el tema de las alturas y no hay la altura que tú necesitas, pues tendrás que tramitar la excepción. Muy bien, creo que ya no tenemos mayores consultas. Esas eran las preguntas más recurrentes respecto al precio. Ya les hemos aclarado el precio del INAVE y el otro era el tema del contenido de la ficha. Muy bien, y tengan cuidado también, esto es a raíz de algunos medicamentos que han salido del mercado, ¿verdad? Ranitidina, si no me equivoco. La norma dice cuando hay bienes o medicamentos que están inhabilitados, pues ya no voy a utilizar esa ficha, por lo tanto tendré que aplicar directamente 181. Puede ser que algún rato salga alguna circular, alguna noticia, póngase de AGMED, donde diga este medicamento ya no se compra. Por más que tenga ficha, ustedes ya no tendrían que operar con esa compra, ¿verdad? Porque hay una instrucción de la instancia competente donde dice prohibido vender o comercializar tal medicamento. Entonces, eso también ya es parte de las funciones que tiene que velar la unidad solicitante cuando está haciendo su requerimiento, ¿no? Siempre estén en contacto con los colegas de AGMED por si ha salido algún lineamiento o vean sus páginas también por si ha salido alguna aclaración respecto a algún medicamento en particular. Giovanna, una aclaración adicional, una consulta adicional nos dice, existen medicamentos en los casos en que se presentan diferentes formas farmacéuticas. Al estar inhabilitado, uno de ellos obstaculiza cargar o subir al SICOES, no permite y esto no aplica para excepción. Bueno, para cada medicamento a veces puede haber diferentes fichas, ¿no? Con diferentes tipos de presentación. Las fichas, las presentaciones que están inhabilitadas no deberían poder ustedes realizar el proceso de contratación. Y de las fichas que sí están habilitadas deberían realizar tranquilamente el proceso de contratación, porque eso dice la norma, ¿no? Las fichas inhabilitadas sí no se puede hacer contratación, las demás necesariamente tienen que aplicar el decreto 4505. Entonces, no deberías tener esa dificultad, estimada. En todo caso, por lo que te estoy entendiendo, al realizar la publicación en el SICOES, no me permite continuar, dices, ¿no? Entonces, este puede ser un tema de error tal vez de sistema, si es que ha pasado eso, pero no debería pasar. Ya tenemos varios casos donde ha habido un producto con diferentes presentaciones y las presentaciones que están inhabilitadas, lógicamente no corresponde aplicar la 4505. Pero los productos que tienen fichas podrías aplicar tranquilamente el 4505. Sin embargo, cuando son medicamentos, otra vez, cuando pasa ese tipo de alertas, verifiquen que no haya alguna notificación circular de AGMED donde les diga no utilicen más este producto, a pesar de que tenga ficha. El tema de la ranitidina es una de esas. Algún colega decía, está en la ficha todavía, pero hay una circular de salud donde me dice ya no puedes comprar ese medicamento. ¿Qué tengo que hacer ahí? Como entidad pública, porque tenemos que cumplir también las regulaciones del sector. Entonces ahí tendré mi argumento y diré no voy a volver a hacer esta contratación. Tendré que optar por otro tipo de medicamento a raíz de una regulación muy particular, ¿no? Ok, gracias Giovanna. Dice, si eventualmente puede haber alguna dificultad en el sistema, puede darse. Tienen que comunicarse con la Dirección General de Sistemas para ver que solucionen si es que pasa alguna situación de que no se pueda proseguir con el sistema. Puede darse algún momento, ¿no? Ustedes saben que en el SICOES también se publican a veces algunas dificultades en el sistema, sale un comunicado de inactividad del sistema, etcétera. Entonces hay que estar también verificando para ver que no sea consecuencia de ese tema, ¿no? De inactividad. Bueno, ya tenemos las últimas preguntas. Hay una consulta adicional sobre el INADIME. Bueno, ese es otro tema que no tiene que ver con el taller de esta tarde. Esta tarde se ha visto compra hecha en Bolivia, decreto 4505. Hay otro tema que es el INADIME, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Decreto Supremo 181 nos habla de compra de medicamentos. Hay un DBC también.
El DBC de medicamentos del decreto 181 es para comprar medicamentos Liname, por si acaso. No hay un DBC, escuchen bien esto, no hay un DBC específico para comprar bienes o equipos del INADIME. No hay un DBC específico. Muchas entidades que hacen, agarran el DBC de bienes y tratan de hacer las adecuaciones. Es posible, ¿no? Que tendrían que ver cada caso. Pero la norma básica dice, cuando no hay un DBC que se adecue enteramente a tu necesidad, como entidad tú tienes la libertad, estás autorizado, de acuerdo al artículo 46 del decreto 181, de elaborar tu propio DBC. Dice bajo responsabilidad de la MAE, puede elaborar su propio DBC cuando no existen los DBCs específicos. No existe en este momento otra vez DBC para INADIMES, no existe, ¿ya? Eric Rojas, estamos en paréntesis, otro tipo de preguntas, dice emergencia sanitaria. Vamos a utilizar el reglamento. Para los que no conocían, en el SICOE se ha publicado la resolución biministerial que aprueba un reglamento para la compra de bienes, servicios para atender el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, ese tipo de compras es una norma muy específica, tendrán que revisar el procedimiento. En el SICOE está por si acaso, en este momento estoy verificando, y está publicado el reglamento de contratación de bienes y servicios para la atención de emergencia sanitaria a nivel nacional por el tema de sarampión, nos dice. Hay una ley, hay un decreto supremo, etcétera, y hay una resolución y un biministerial y un reglamento. En ese reglamento les dice paso a paso qué acciones tienen que adoptar como entidad pública para hacer ese tipo de contrataciones. Muy bien, ya les está pasando las presentaciones. Ruth Toledo dice, se deben hacer contrataciones separadas para medicamentos y lo que es insumos. Ya les decía, hay regulación específica para medicamentos, pero para dispositivos médicos, Linadime, no hay un propio DBC. Por lo tanto, eventualmente sí podrían separar sus procesos de contratación. Por ejemplo, al Linadime seguramente tienes otro tipo de requisitos, ¿no? Otro tipo de documentos que se solicitan. No va a ser exactamente lo mismo que para medicamentos. Entonces, eso ya tendrían que verlo con su unidad solicitante, ¿no? Que son los conocedores técnicamente de esos aspectos o esos requerimientos particulares. Muy bien, ya no tenemos más preguntas, ya subimos todas las presentaciones. No se olviden terminar de llenar esas encuestas. Por si acaso les ha compartido Hugo hace un momento un QR donde está una evaluación a la aplicación del decreto 4505 de la compra por catálogo electrónico. Ustedes ahí deberían de mencionar qué dificultades están teniendo, qué ventajas, beneficios han visto de la aplicación del decreto 4505 y qué aspectos tal vez se pudiera ir mejorando, ¿no? Toda normativa, todo procedimiento es perfectible, ¿no? Con el paso del tiempo muchas cosas se van a ir ajustando. Entonces es momento de que ustedes puedan mencionar esos elementos que puedan mejorar la contratación pública, ¿no? Todos estamos buscando de que esto funcione de la mejor manera, la población tenga sus bienes, servicios, medicamentos de manera oportuna, pero hay ajustes que seguramente va a tocar hacer, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de este QR. Entonces, los que no lo hicieron, por favor, terminen de realizarlo. Sus respuestas van a ser muy valiosas para que el ministerio también los pueda considerar en adelante, ¿no? Muy bien, con esto estamos terminando la sesión de hoy. Estén atentos en la semana, por favor. Se va a publicar un cronograma de capacitaciones de manera abierta para las diferentes temáticas en materia de contratación y de gestión pública. Las clases son virtuales, son gratuitas, entonces estén atentos. En la página del SICOES, en la sección de comunicados, vamos a tener los próximos talleres publicados. Gracias por su atención. Estamos en contacto hasta otra oportunidad. De igual manera, muchas gracias por su atención. Hasta luego.